en casa, muy buenos días, bienvenidos a nuestro último programa de la semana, programa saludable aquí en Junta Médica. Hoy hablamos de la salud mental de eso. Así es, ¿cómo estás, Paulita? Nuestros viernes de salud vamos a tocar hoy día el trastorno bipolar. Las personas que tienen un tipo de carácter en un momento, otra personalidad en otro momento, ¿cómo es esto? Los expertos nos de dirán. Estado de ánimo, así es. ¿no? Muy bien, también empezamos la Junta Médica. Arrancamos el programa y como todos los días rápidamente vamos a pasar a nombrar cuáles son nuestros temas, ¿no? Hoy aquí en la Junta Médica empezamos lo principal aquí en la Junta Médica, nos centramos en el trastorno bipolar y para ello contamos con los mejores especialistas, lo van a ver a continuación. Tenemos ya a nuestros invitados, ¿no? Quienes más adelante nos van a explicar, ¿no? En qué consiste este trastorno, cómo se diagnostica, cuál es el tratamiento y como siempre les decimos, empiecen a enviarnos desde ya 9 y 4 de la mañana todas sus consultas a las cuentas de Junta Médica en Twitter y Facebook y también puede hacerlo llamando a la línea médica que es, a ver, Magnus, si te mueve, 619, ahí lo veo, 0747, que me tapaba el teléfono, todavía no me lo aprendo de memoria. Siempre lo tapan acá. Ya tenemos una consulta en las redes. A ver, a nuestros invitados, atentos a la pregunta. María Luisa Rodríguez, ¿puede darse en niños? Hablamos del trastorno bipolar. ¿Y cómo tratar con una persona cercana que lo padezca? Al volver, respondemos. Vamos de inmediato aquí en la Junta Médica con el desarrollo de nuestro tema del día, que es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar provoca cambios en las personas que van de la euforia a la depresión. Estos cambios duran varias semanas o meses. Y vamos a tratar de responder a la consulta que nos había llegado, ¿no? Antes de irnos a la pausa. A ver, María Luisa Rodríguez decía, ¿puede darse en niños el trastorno de bipolaridad? ¿Y cómo tratar con una persona cercana que lo padezca? Enseguida, María Luisa, vamos a contestar tu pregunta. Pero antes, conozcamos a nuestros invitados. Ya los habíamos visto, pero no conocíamos sus nombres, yo se los voy a decir. Sí. José Galindo, psiquiatra del Hospital Hermilio Balizán. Y también Raquel Pacho, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Y también el doctor Soto, médico internista. Muy buenos días, bienvenidos a la Junta Médica. Hablamos del trastorno bipolar, una palabra que escuchamos muy a menudo, bipolar, ¿no? Incluso cuando una persona cambia de estado de ánimo muy rápido, automáticamente le decimos, eres bipolar, ¿no? Y realmente ni siquiera sabemos de qué se trata este trastorno en sí. A ver, como leíamos en el enunciado, el trastorno bipolar, ¿no? Consiste básicamente en que una persona cambia de estados de ánimos, pero bastante extremos, ¿no? De la depresión, por ejemplo, ¿no? A un estado de ánimo bastante más animado. ¿Esto es cierto? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación, Paola. El tema principal es de que los cambios de ánimo realmente son muy extremos, ¿no? Podemos ver a una persona que está en un estado de euforia, ¿no? Y finalmente en otro periodo puede estar en una depresión muy profunda, ¿no? Yendo a la pregunta, sí se puede dar en niños, es poco frecuente, pero hay que estar muy alerta en ver aquellos estados de irritabilidad, aquellos cambios de conducta fuertes que pueden ser muchas veces enunciados en el propio colegio o de repente en la misma casa. Uno lo ve, ¿no? Ahora, ¿cómo tratar a la persona? Yo sí pediría a la población, a las familias, ponerse en el lugar de la persona que está sufriendo esto, educarse, psicoeducarse en función al problema, y estos programas ayudan mucho para ello. Finalmente, si es necesario, tener intervenciones familiares para poder ver cómo dar este problema, ¿no? Cómo acotar en ese problema. Así es. A ver, también el trastorno de bipolaridad es conocido como una enfermedad maníaco-depresiva. Sus síntomas pueden confundirse con otros trastornos de personalidad, Raquel. Sí, es importante aclarar este término de bipolaridad, porque vemos entre amigos nos gusta mucho entre familiares usar toda una serie de conceptos médicos, de clasificaciones de diagnóstico.
Y lo usamos muchas veces como señalando, como si fuera el defecto de la otra persona, como si tuviera una connotación social o moral, ¿no? Cuando algo nos disgusta de otro porque tal vez no le entendemos si es A o B lo que dice o tiene contradicciones, le señalamos, ¡ay, eres bipolar! Pero en la ciencia o ya los profesionales de la salud, el término lo usamos, bipolaridad, como un trastorno, ya como un síndrome. Hay trastornos de personalidad, aparte de estos síndromes, que sí están marcados por los cambios del humor, del estado de ánimo. Puede estar enojado, puede estar irritado, puede estar fastidiado, puede sentirse depresivo o triste. Pero estos cambios se dan, digamos, de un momento a otro o pasan semanas, Cuando meses. hablamos de trastorno de bipolaridad, pueden ser alternarse entre depresión y euforia en periodos sostenidos. Vamos a decir más de 15 días, un mes, 2, 3. Cuando hablamos ya de trastornos de personalidad, puede uno empezar el día emocionado, contento y en el transcurso del día tener toda una serie de variaciones, que para la misma persona es una situación que la sufre mucho porque es difícil contener y soportar tantos cambios. Ahora, en el trastorno de bipolaridad se habla de depresión y manía o euforia, ¿no es cierto? Y la depresión es también un síntoma. Generalmente nosotros lo confundimos con la tristeza, con el decaimiento, ¿no es cierto? La desesperanza, por decir, las dificultades. La depresión es ya un síndrome o síntoma de una enfermedad. La tristeza puede ser normal, ¿no es cierto? La tristeza puede responder a situaciones reales como una pérdida de un ser querido, por ejemplo, ahí está la tristeza por el duelo, una persona normal, que no le va a afectar en medida mayor, digamos, el rendimiento laboral, las relaciones sociales y las relaciones consigo mismo como el cuidado, el amor propio, ¿no es cierto? Pasa a ser depresión cuando esto ya afecta, ¿no es cierto? Ahí ya vienen esos síntomas como el aislamiento social, las fallas en el rendimiento laboral, las fallas en el cuidado consigo mismo. No, una persona que le cuesta levantarse, iniciar el día, bañarse, atenderse, arreglarse, vestirse bien. Claro. Ahora, este trastorno tiene varias fases, ¿no Raquel? ¿No Leslie también? Sí. Ajá. Sí, lo que quería aclarar era que, como mencionaron, es por tiempos, ¿no? No es que yo estoy feliz ahorita, ay, qué chévere, que todo está bonito, el día está precioso, y a la media hora estoy, ay, me estoy muriendo. Exacto. Claro, es por temporadas, ¿no? No es como una persona voluble que dice, sí, quiero otra cosa, y a la media dice, no, no quiero. Entonces la idea es... Claro, esa es la primera aclaración, Sí. ¿no? Que digamos que los cambios en el estado de ánimo no se producen al minuto. No. Es en un tiempo prolongado. Así es. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hay pacientes con fallas orgánicas que sí pueden tener los cambios al segundo. Claro, Está riendo y está llorando. Ah, ok. Pero son, digamos, los casos aislados. Son casos Sí. aislados que no están dentro de este trastorno bipolar. Muy bien. Ahora sí, Leslie, vamos con las fases, ¿no?, de ese trastorno. Sí, hay fases de bajadas o depresiones, con el sentimiento de depresión es intensa y hay muchas desesperanzas, y a fases en las cuales hay subidas o manías, sentimiento de felicidad extrema, euforia. He tenido pacientes que llegan a la consulta pues sumamente felices, Sí. ¿no? Con todo así Sí, feliz, sí. me vienen a agarrar un carro y tanta cosa, y otro día está pues que no quiere hacer nada, está muy deprimido. Y hay una otras tercera fase también. Claro, la fase de los mixtos, que se sienten deprimidos y al mismo tiempo inquieto por exceso de actividad. Pasa eso también, ¿no? Pasa que finalmente, pues les puedo citar un caso X, en todo caso, ¿no? Una persona que tenía muchas posibilidades de poder hacer cosas, formaba empresas, estaba en su fase maníaca, digamos, ¿no? E inclusive el dinero que ganaba lo regalaba a personas en la calle. Entonces, esa fase maníaca, eufórica, se notaba y en la consulta venía con mucha energía. Uno lo percibe en la propia entrevista, ¿no? Al cabo de un tiempo, pasó esa fase maníaca y luego sucedió de que el familiar falleció, la mamá falleció. Y esa caída
fue profunda, ¿no? El otro polo. O sea, pasó de un polo maníaco a un polo depresivo muy intenso. Entonces, esas fases sí marcan en un paciente para poder hacer el diagnóstico y finalmente para poder ayudarle. José, tú cuando esos pacientes o cuando van a la familia con pacientes de este tipo, les sugieren que no hagan ningún tipo de decisión ahí, ¿verdad? Porque pueden vender la casa, como pueden perder todo en ese momento. Sí, hay casos así, ¿no? Casos que realmente tenían, me acuerdo, algún paciente X que tenía dinero y todo lo invirtió, por ejemplo, en un determinado bien, ¿no? Y fue un problema para toda la familia, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado en la toma de decisiones finalmente, ¿no? Vamos a ver en la fase de depresión cuáles son los síntomas que empiezan a aparecer. A ver, la pérdida de confianza, ganas de llorar sin motivo, pérdida de apetito, dificultad para dormir, incapacidad para tomar decisiones, problemas para realizar tareas simples. Sí, finalmente, yendo también al caso que le mencioné del duelo, pero ya profundo, es una caída bien profunda. O sea, no es una depresión Al extremo, total. No es una depresión común, digamos, ¿no? Es una depresión bien profunda que tú notas una caída de la energía bien fuerte, ¿no? Entonces tú lo puedes percibir en la misma entrevista, ¿no? Entonces sí recomiendo de que pueda ser visto esto desde el punto de vista profesional para poder diagnosticarlo bien y darle un buen tratamiento, ¿no? Y un tratamiento completo, ¿no? No solamente hacia la persona, sino hacia la familia. Así. Raquel, ¿algo que añadir? Claro, ¿qué pasa con la mente cuando vivencia situaciones muy dolorosas en su vida? La mente tiene que saber defenderse y acomodarse a las circunstancias para continuar viviendo. Y en esa defensa puede tomar estos dos tipos de mecanismos de defensa, ¿no? Bien la depresión o bien la manía. ¿La depresión en qué sentido? Algo de su mente no acepta, por ser muy doloroso, tener sentimientos de rabia, de cólera o fastidio hacia los otros. Por lo tanto, para no sentir hacia afuera porque se ve malo, sintiendo un sentimiento de odio, digamos, hacia otro, ese sentimiento retorna consigo mismo. Y es en la depresión donde el autorreproche, pensamientos contra sí mismo, que si es malo, que si no fue bueno, que si no hace las cosas bien, atacan su mente. Genera el aislamiento porque ese individuo o esa persona está luchando contra ese tipo de sentimientos y pensamientos, y eso es lo que genera el aislamiento, se apaga, se retrae, que descuida actividades simples como el cuidado, ¿no? De otro lado, puede ser que ante las cosas dolorosas, también la alegría, el exceso, el sentirse más grande de lo que le puede generar dolor. Es otra forma de defensa que la mente tiene, ¿no? De la mente de una persona que posiblemente su amor propio, su autoestima no ha sido suficiente para tolerar situaciones dolorosas. Ahora, dentro de... Digamos que cuando está en una fase maníaca, ¿esa persona se cree como que invencible? Claro, a él no hay nadie que lo apague, no hay nada más grande que su propia persona para que lo avasalle con el dolor. Entonces, yo soy más grande, ¿no es cierto? Justamente en la fase de la alegría patológica, que es considerada la manía, hay ausencia del juicio, de la capacidad para pensar, de ser consecuente. No solamente va a perder la casa, sino que la puede regalar, así como sale del ascensor regalando dinero a medio mundo que se le encuentra en el camino, su casa también se anima, va a los registros públicos y se la puede regalar al primero que le parece y lo necesita. Entonces, hay alteración de juicio. Yo recuerdo una persona que estaba alterada en su fase maníaca, que se había molestado porque manejando el auto había ido a excesiva velocidad, le paró la policía, la persona que la acompañaba le había justificado a la policía, ella se enojó porque porque tenía que justificarle a la policía y se puso a manejar en zigzag en plena calle, ¿no? Lo botó al amigo. Porque a mí nadie me va a justificar, a mí nadie, ¿no es cierto? Su persona es mucho más grande y ahí hay una negación a la realidad, ¿no? Esa también es otra falla
de la parte maníaca, pero es una defensa que la mente hace para no sentir dolor. Claro, en la fase maníaca tenemos, por ejemplo, energía y optimismos excesivos, hablan bastante rápido y van de una idea a otra con mucha rapidez. Tenemos también, además, se sienten muy importantes y totalmente desinhibidos. He visto pacientes que, como mencionas, le botaron todos los muebles de la casa porque iban a comprar muebles nuevos y quemaron los muebles afuera. Obviamente no compraron nunca nada y la familia estaba desesperada. Y venía pues porque el señor era dueño de todo y me vino a regalar mi carro, me acuerdo, en esa época. Sí. Y me dijo, doctor, le voy a regalar un carro, pero no he pagado la consulta. Le digo, pero si vas a regalar un carro, ¿cómo no pagas la consulta? Ah, doctor, es que se lo dejé en el banco la plata. Ah, perfecto. Entonces son episodios así muy escandalosos, muy exagerados. En esa fase maníaca y en esto también hay que tener en cuenta de que puede haber situaciones de mucho riesgo o consumo de alcohol o drogas. Claro. Y si se aúna a lo que menciona, por ejemplo, conducir, finalmente puede ocurrir situaciones muy graves que comprometen la vida finalmente, ¿no? ¿Una persona con Sí. ese trastorno es consciente de que lo tiene o no se da cuenta? Muchas veces lo perciben incómodo en sí mismos porque saben de que muchas personas del entorno lo ven como que exagerado, digamos, pero también se adapta a su forma de ser. Casualmente, cuando he dado algunos tratamientos, por ejemplo, me dicen, doctor, ya no quiero esta medicina porque ya no me siento como yo era así, ¿no? Más apagado. Más apagado, ¿no? Entonces, quieren estar en ese nivel y ahí va mucho el comprender a la persona, el ayudarle con terapias para poder decirle, mira, esta forma de vida que tienes te puede ser mejor con este tratamiento y puedes conservar tu familia, criar mejor a tus hijos bajo una nueva forma de vida, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Sí. A ver, más cosas. Tenemos otro dato sobre el trastorno bipolar. ¿Lo vemos en la pantalla? Bueno, enseguida lo vamos a ir comentando. Raquel, ¿algo que quieras añadir? Hay personas que sí tienen conciencia de su enfermedad, reconocen cómo sus periodos depresivos y maníacos se hacen presentes, ¿no? Pero hay otras personas que les cuesta, porque precisamente es doloroso aceptar que sufre una depresión o es doloroso aceptar que está totalmente exacerbado. Estos casos sí requieren de mucha ayuda de los familiares para poder llevar el tratamiento debido, ¿no? Ahora sí, a ver, en el trastorno bipolar intervienen principalmente factores genéticos y trastornos físicos en el cerebro. ¿Están de acuerdo? Sí, hay alto contenido de herencia, ¿no? Por ejemplo, si hay un familiar que está comprometido, un familiar de primer grado, y más aún se multiplica cuando ya ambos familiares están comprometidos, papá y mamá, ¿no? Entonces, realmente hay que tomarlo muy en cuenta, pero no olvidar que estos son factores predisponentes, pero hay factores detonantes, ¿no? Entonces, en esos factores detonantes podemos trabajar nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿Cuáles serían los factores detonantes? por ejemplo, conflictos intensos en la familia, en el trabajo, estrés laboral. Entonces, todo esto se puede trabajar para que la persona no detone en algún momento en su vida, ¿no? Digamos que habría cierta programación o cierta probabilidad para que suceda, pero estos factores detonantes van a hacer que esto funcione más todavía, ¿no? Ahí es donde podemos incidir, ¿no? Sobre estos factores, ¿no? Sí. ¿Tenemos una consulta? Leslie, a ver la de Germán. Sí, nos han llamado por teléfono Germán de Chosica y nos dice, ¿cómo se diferencia el trastorno bipolar del trastorno de personalidad limítrofe, el borderline? Esto es importante. Es importante. Mira, una primera diferencia en el trastorno bipolar, al menos uno de los dos episodios, sea depresivo o maníaco, tiene sostenimiento en el tiempo. ¿No es cierto? Un trastorno bipolar, un trastorno de la personalidad, mejor dicho, puede tener las variaciones muy seguidas. A una persona que tú la sientas impredecible, que te dice una cosa, después hace otra, podría tener un trastorno de personalidad limítrofe. Hay poca regulación en sostener el estado de ánimo o los pensamientos o las ideas. La persona tiene disposición, pero hay algo en ella que no le permite sostener esa continuidad.
Hay que tener claro de que no es una falla moral ni tampoco es una falla por ser mala gente, mala persona. Es una situación a veces inconsciente e involuntaria, ¿no? Entonces que requiere de ayuda para poder tener una mejor regulación. No es una persona mala, una persona que pueda sufrir o que se le llame una persona de trastorno limítrofe, ¿no? En psicoterapia, por ejemplo, no es tan importante el tener las clasificaciones de los diagnósticos, sino es más importante entender por qué hay esas variaciones y cómo encontrar para regularlas algo mejor. Los detonantes. Claro. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados, ¿no? Al otro lado de la Junta Médica, ¿no? ¿Realmente los animales nos podrían servir como una especie de terapia, por ejemplo? Sí, bueno, con los animalitos hay que tener siempre mucho cuidado, ¿no? Y el reflejo de cómo uno trate a las personas a su alrededor se va a ver reflejado también en el cuidado del animalito, ¿no? Entonces hay esa retroalimentación entre el animalito y nosotros, ¿no? Entonces es muy importante cuidarlo bien. Se va a reflejar nuestra salud mental en cómo el animalito se muestre también, su conducta. Raquel. Yo creo que la mascota puede ser como un objeto, no como cosa, sino el sujeto con el que tú puedes intercambiar o tener reciprocidad en cuidados, en afectos, en compañía. En ese sentido yo creo que una mascota, sea un gato, ¿no es cierto?, sí te ayuda a pasar momentos de soledad, ¿no? Tienes de quién ocuparte, de quién preocuparte y quién se siente hacia ti agradecido y también cuidado y acompañado. En ese sentido creo que sí. Claro que Perfecto. Muy bien, Raquel, muchísimas gracias. Momento de responder todas sus preguntas. Vamos nuevamente con la de Lali. A ver, me diagnosticaron bipolaridad hace 20 años. Actualmente tengo 2 hijas de 12 y 7. 2 hijos. El mayor manifiesta algunos síntomas que yo tenía cuando era joven. ¿Esta enfermedad puede ser hereditaria? Sí, Lali, muchas gracias por tu pregunta. Es muy importante, sobre todo porque tú ya has podido vivir esto durante muchos años. Y lo que sí te podría decir es que si has encontrado de que ya tu hijo está desarrollando algunos síntomas similares a los que has vivido, es necesario llevarlo a una atención para evaluación de especialista. Y tienes cerca, porque vives en Trujillo, cerca centros de salud mental comunitarios donde puedes acercarte, ¿no? Ya no es necesario ir hasta zonas poblacionales grandes para poder atenderte. Puedes atenderte en zonas donde hay centros de salud mental comunitarios. Va a ser muy valioso para el desarrollo de tu hijo. ¿Sí? Pero sí podemos concluir que es hereditario ese trastorno. Tiene su componente hereditario. No, y además de hereditario hay que entender que la personalidad se desarrolla desde los vínculos sociales. En los vínculos sociales generalmente nosotros tomamos algo de nuestros padres, de nuestra mamá, de los hermanos y de todas las personas que viven alrededor de nosotros. Más allá después está el colegio, los medios sociales. Entonces algo tenemos. Entonces, así tenemos una persona depresiva, algo del depresivo posiblemente podemos también desarrollar. Pero en la pregunta de Lali es interesante tener en cuenta que su hijo está en la adolescencia. Y la adolescencia es una edad crítica donde se van a reeditar muchas situaciones, a lo mejor sufridas o vividas desde muy pequeño. Es la mejor edad para llevarlo a un tratamiento, sea médico, sea psiquiátrico, porque el adolescente está mucho más disponible, está mucho más asequible y es mejor también para la prevención de situaciones mayores. Muy bien. Vamos con la siguiente consulta. Desde el Facebook, Germán Leonardo nos dice: tengo trastorno esquizoafectivo bipolar. Mi hipomanía se caracteriza por irritabilidad. ¿Qué puedo hacer al respecto? Sí, justo hablábamos acerca de los factores detonantes, ¿no? Entonces, tú quieres saber, Germán, qué hacer en ciertos casos. Entonces, es necesario poder llevar una orientación psicoterapéutica también para poder desenvolverte en ciertas situaciones, ¿no?
Es un proceso largo, el proceso de la terapia. Muchas veces los cambios no son tan rápidos, pero sí hay la oportunidad de que puedas afrontar situaciones mejor, de manera distinta. Yo te invito a que desarrolles un proceso de terapia aunado a tu terapia farmacológica que entiendo que estás llevando, ¿no? Sí. Claro, y el proceso de psicoterapia lo que va a hacer es ayudarlo a poder entender por qué se irrita con tanta facilidad, ¿no? Por qué su cuerpo actúa más con el enojo que poder llevar lo que le genera dificultad a su mente y reaccionar de una forma más, más prudente, más ecuánime, más calmada, ¿no? Para eso te va a ayudar la psicoterapia. La psicoterapia es el espacio donde vas a dar tiempo a pensarte y ser un tanto más reflexivo contigo mismo, a poder dar cuenta de aquellas situaciones de las que eres inconsciente, porque posiblemente esa irritabilidad debe y estoy segura que es inconsciente. No te das cuenta cuando ya te ha generado dificultad en tus relaciones interpersonales y a veces con los seres queridos. Muy bien. A ver, vamos con la de Judith Love. Si soy una persona bipolar, ¿siempre debo estar medicada? En el caso, Judith, del tema de bipolaridad, es necesario que pueda estar bien diagnosticado, ¿no? Entonces, eso es necesario. Ya una vez que conoces que tienes el trastorno bipolar, hasta ahora los estudios señalan de que es necesaria una medicación continua, ¿no? Yo lo que podría decirte es que a veces el tratamiento puede ser un poco intenso, farmacológicamente hablando, intenso los primeros meses, y una vez que uno llega a una etapa de mantenimiento se puede disminuir cierta cantidad de fármacos, pero siempre acompañado de terapias, tanto individuales como familiares, para que estos factores detonantes no hagan que puedas sufrir crisis. Entonces, ¿si hay algún punto en que se puede eliminar la medicación? Se podría, hasta ahorita los estudios es paulatinamente ir disminuyendo, pero con mucha delicadeza, con mucho cuidado, ¿no? Siempre guiado por el especialista. No se animen a hacerlo solos, ¿no? Porque ha habido malos resultados cuando hay eso, ¿no? Sí, también recordar que el tratamiento funciona, pero que es lento, ¿no? Sí. Poco a poco, porque muchos pacientes ya voy un mes al psiquiatra y no me sirve. Las pastillas no funcionan. Y se desalientan y se desalientan. Entonces, la idea es acá ponerle punche y son muchos meses que después verán el resultado. Desde el Facebook, Lali Salazar nos dice, ¿cómo darse cuenta que tienes trastorno bipolar? A ver, Raquel. A veces es bastante difícil darse cuenta de que uno está depresivo, porque la depresión puede enmascararse. La depresión o el paciente depresivo puede llegar primero al médico general o al médico internista. Por ejemplo, se puede manifestar la depresión a través de síntomas físicos, no necesariamente con el ánimo decaído. Y generalmente son los familiares o la gente del entorno que se da cuenta, no uno, porque uno siempre está luchando por no sentirse mal. Claro, la familia te dice, ¿qué te pasa? Si tú no eras, ¿no? Y vas cambiando y son los que nos dan la información. Claro, la irritabilidad también es una manera de expresar la depresión, la irritabilidad, la agresión, la cólera, la frustración que resulta intolerante, también es una forma de depresión. Es difícil reconocerla consigo mismo. Y además creo que es un poco complicado que el propio paciente vaya a la consulta, ¿no? Sí. El paciente lo piensa mucho, puede estar 1 año, 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque primero hay que superar esa situación como dolorosa consigo mismo, ¿no? Por eso es que cuesta tomar medicación. No, pero yo puedo sola, yo puedo sola, yo puedo sola, y en ese yo puedo sola ha transcurrido un montón de cosas que te han perjudicado. Entonces es doloroso aceptar y se considera como si fuera una falla moral. Yo no puedo ser depresiva, no puedo estar tomando medicina. Igual pasa en otras enfermedades. El diabético a veces no quiere ser diabético y se toma su gaseosa o sus comidas y hamburguesas todas bien combinadas y no mide, porque a veces muchos creen que solo se trata de solo pensarlo y que con pensarlo vamos a borrar esa situación dolorosa. Entonces no voy a tomar ninguna medicación. Es difícil. Ajá, entonces en este caso que quede claro que sí es necesario un tratamiento.
sí es necesario acudir donde un especialista, ¿no? Como dice Raquel, por más que la persona diga, yo voy a salir de esto solita, lamentablemente no va a poder. O sea, sí va a ser necesario un tratamiento. Claro, hay que entender que somos seres sociales. Nuestras mentes se armó primero con el cuidado de la madre o la persona sustituta y después de todos los que han conformado nuestra familia. La mente no se hace sola. Así es, ¿no? Entonces hay que también arreglarla con el otro. Y que quede claro que aquí en Junta Médica recepcionamos todas sus consultas. Los doctores más o menos le dan una especie de guía, pero no significa que ese es el tratamiento. Ustedes tienen que acudir al médico, que quede claro. A ver, a modo de reflexión tenemos ya el último dato antes de irnos porque ya son las 9:59. El tratamiento farmacológico y psicoterapéutico evita complicaciones y la agudización de los síntomas. Conclusiones finales, en segundos. A ver, José. Es muy necesario acudir a una atención especializada. No solamente la persona que está con el problema, sino el entorno familiar. Yo quiero señalar esto porque puede funcionar mucho para la mejora y que no hayan detonantes en esto, ¿no? Muy bien, Raquel. Mi consejo sería, confiemos porque tenemos acá en el Perú y en nuestra sociedad un montón de profesionales que pueden ayudarnos. Buenos profesionales. Muy bien, Leslie, nos vamos a disfrutar de nuestro fin de semana. Así es. El lunes regresamos con fuerza para empezar Recargados. nuevamente la semana aquí en la Junta Médica. Muchísimas gracias por haber Gracias. estado en el Gracias. programa. Que tengan todos un bonito fin de semana. Chao, chao. Chao.